Hola chicos, muy buen día. Les doy la bienvenida a El Juego del Miedo en Historia. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Se preguntarán, ¿está bien? No les diré, bueno, se los digo. Lo que vamos a hacer hoy se trata de contrastar distintas cartas elementales que ha tenido nuestro país. ¿Qué es esto? ¿Qué es una carta elemental? La Carta Magna, es decir, Constitución, porque no siempre hemos tenido la Constitución de 1980. No es la única. No es la única Constitución que ha tenido nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer, a contrastarlas. ¿En qué contextos se dio cada una de estas constituciones? Y prepárense, busquen antes de hacer la tanda de preguntas. Y que esta vale por un punto, un punto, un punto, completito, completito, completito a él o la estudiante que me diga en qué año se firmó la primera constitución de nuestro país y quién estaba de presidente. En qué año se firmó la primera constitución de nuestro país y quién estaba como presidente. Pueden buscar aquel o aquella que tenga lista y haya buscado aquella pregunta, por favor, el dedito arriba en las reacciones. Dedito arriba. Vamos a continuar. El objetivo de clase es aquel que ya les mencioné, contrastar las distintas cartas magnas que ha tenido Chile a lo largo de su historia. ¿Cierto? Ese es el objetivo. Vi que Sabrina levantó el dedito. Sabrina, por favor, te escucho. ¿Qué pasa? Levantaron la mano. Ok, pero si no saben qué pasa, no hay mostaza. Ok. Dice, Cristóbal Díaz, 1980. Taira Hernández, te escucho. Ah, sí, espérese, profe, espérese. Y ahora sí. Fue en 1925 por el presidente Arturo Alessandri Palma. No, no fue esa la primera constitución de nuestro país. Y mucha gente llega a lo mismo. Martina Quirós, ¿te escuchamos? En 1818. Ya. Y el presidente no sé cuál era. Solo sé que en 1818, creo. Martina, estuviste muy, muy cerca, pero ¿sabes? Ah, Históricamente se considera que pese a que eran daquetas de leyes supremas, esto que hizo José Miguel Carrera era ujú. fue un intento de constitución, pero carecía de muchas cosas. Ah, Si bien él tenía esta idea muy amplia de lo que era una ley suprema, pero carecía de otras cosas muy importantes. sí. Ya, así que igual muy bien ahí, muy bien. Si nadie Ujú. responde correctamente a la pregunta el día de hoy, te vas a ganar 5 décimas, porque te acercaste con un pensamiento muy amplio. Y Martina, te vuelvo a felicitar porque sigues buscando, sigues investigando, no solamente en ciencias, sino que ahora también en historia. Don René, te escuchamos. Hola,
Hola. La primera constitución se creó en 1833 y el presidente que estaba ahí se llamaba José Miguel Carreras. ¿Eso? Ay, pero mira. Revisa bien tu fuente. Me dijiste un buen dato, 1833, pero fíjate bien en el presidente. Estás mezclando fechas. Fíjate. Ya. Fíjate en el presidente, algo pasa ahí. Algo está pasando. Martina Quirós, te escucho. No sé si es correcto, pero en 1828 bajo y el presidente era, el presidente era Francisco Antonio Pinto y en 1928 F. Vamos, ustedes pueden, si no es difícil la indagación el día de hoy. No es difícil. No es difícil la indagación para el día de hoy. René, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho. Era José Joaquín Prieto. Ya. Y la José. Constitución se creó en 1833. Y el presidente era José Joaquín Prieto. Ahora sí. Ya miren. Ahora le voy a explicar muy bien. René, te ganaste aquel punto. Les voy a explicar qué pasa. Y aquí están diciendo por el chat, pero por Google cualquiera lo saca. ¿Saben ustedes que todo lo que había en Google, lo que habían dicho antes los compañeros, era inexacto, era incorrecto? Y la Constitución de 1818, lo que se conoce como Constitución como tal, como realidad, ¿ya? Es que era provisoria. Era una ley muy breve, muy corta, y le faltaba fundamento, le faltaba algo. Eso es. Por eso es conocida como la primera constitución como tal, como ley suprema, carta magna, la del 33. La del 33. Voy a eliminar Google. No, lo que no es eliminar Google, ¿saben? Es generar fuentes, buscar fuentes que sean válidas. Por ejemplo, yo les he dicho, Biblioteca Nacional, Memoria Chilena. Les he dicho también Icarito. Fuentes verídicas. Portales de noticias. Eso es. Ahora, ahí tenemos el primer punto del día de hoy. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar la siguiente información que se nos va a mostrar en este video. Por favor, quiero criterio, quiero que presten atención y que no me bombardeen el chat porque interrumpe la visión para los demás. Vamos ahora.
Por cuarta vez en 186 años, Chile desemboca en un proceso que podría cambiar su norma más importante, la Constitución. Y aunque los actores políticos son otros, el desarrollo del país es distinto y las causas directas difieren, al revisar la historia hay elementos que invariablemente se reiteran. Que la Constitución es un rayado de cancha básico, pero no es la directora absoluta. Las constituciones están hechas para ser modificadas, o sea, las reformas constitucionales son parte de las constituciones. Las constituciones no solucionan problemas, pueden enredar los gobiernos, sí. Cuando Chile se aproximaba a sus primeros 100 años como país, unos 3.200.000 personas vivían en su territorio. El 10% lo hacía en Santiago y la migración del campo a las ciudades iba en aumento. En ese ambiente también emergían las demandas de la denominada cuestión social. Sobre todo ya las décadas del 10, 15, 20, con la Primera Guerra Mundial, problemas sociales, económicos, cada vez más graves. Durante esos años, los chilenos vivían un promedio de 30 años. Las etapas de la vida se quemaban rápido. Tras la Guerra Civil de 1891, el eje de la política se había trasladado desde la moneda a los pasillos del Congreso Nacional. Pero los tiempos que los diputados y senadores tomaban para discutir sus asuntos empezaban a chocar con las expectativas y las urgencias de los grupos emergentes. ¿Qué pasa? Hay riqueza, hay gente con medios, hay muchas diferencias sociales. ¿Por qué sucede esto? Y esa pregunta empieza a instalarse poco a poco, cada vez con más fuerza. En medio de ese descontento, el espectro político se ampliaba hacia ambos costados. Incluso surgían propuestas de corte nacionalista. Desde Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet Lebrun, Guillermo Subercaseaux y otros que dicen que es necesario rescatar no solo la raza chilena, sino que también la propiedad de la industria chilena. En medio del crispado ambiente político, el caudillo que mejor sintonizaría con las crecientes demandas sociales no vendría de afuera, sino que surgiría desde el corazón del sistema. La condición legal de la mujer organiza una nacional con los excesos de la humanidad. هم حوالينا كتير بدهم المساعدة بس ما قدرنا نساعدهم. Uy, ya. El video va a continuar. Ustedes saben que cómo funciona YouTube mejor que yo. Ustedes saben cómo funciona YouTube mejor que yo, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a nuestro motor principal, que es este video que nos va a mostrar algo que ahora les va a impactar. Así que por favor, solicito de verdad criterio. La voz es de Arturo Alessandri Palma hace 99 años. El entonces diputado se aprestaba a competir en la elección presidencial de 1920, representando a la Convención Liberal. En un fragmento de apenas 6 minutos, el León de Tarapacá daba las pistas de hacia dónde se dirigiría la atención del nuevo Chile. Alessandri es un visionario en el sentido que quiere hacer reformas relevantes en la sociedad chilena para impedir que haya una revolución. Él hablaba de la evolución que impide la revolución. En 1920, Alessandri se transformó en el nuevo presidente de Chile.
Su programa avivó las expectativas de los sectores más populares, también las sospechas de quienes veían en sus discursos la voz de una figura populista y contradictoria. La política era una política de salón, de élite. Alessandri la llevó a la calle. Era un hombre dispuesto a pelear. El régimen parlamentario era un régimen de acuerdos, de consenso. En cambio, Alessandri es capaz de decir no doy ni pido cuartel. Alessandri es una figura, una persona que tiene un sentido muy acentuado del poder. Tiene una habilidad muy grande para jugar con los partidos, con las distintas fuerzas en juego. Su ímpetu traería consecuencias al León de Tarapacá. Las tensiones entre la moneda y el Parlamento comenzaron a crecer y como no tenía mayoría en estos escaños, sus proyectos sociales naufragaban. En medio de esos nudos, el descontento con la política crecía, especialmente contra senadores y diputados. Al final, sin caer en la caricatura, el eslogan, tanto a principios de la década del 10 y del 20, así como también hoy día, es que el Congreso Nacional legisla para sí mismo, legisla para unos pocos y no legisla para todos, en fin, o que el chancho está mal pelado, es decir, que la riqueza llega pero no llega a todos. En este caso fue la riqueza salitrera, hoy día sería, bueno, lo que enriquece hoy día Chile. Si bien Chile no participó en la Primera Guerra Mundial, esta trajo consecuencias nefastas sobre su economía. Durante la guerra hubo bastantes problemas con la exportación de salitre, porque cuando hay guerras, como las guerras mundiales, el comercio se paraliza en los océanos. En medio de ella se descubrió el salitre sintético, desatando la crisis de las oficinas que movían la economía chilena. La guerra produjo un momento de contracción de la producción en la medida que no se podía vender el salitre, y eso generó cesantía en el norte y problemas sociales. En medio de la crisis económica y política, los proyectos sociales seguían estancados en el Congreso. El descontento se extendía y esta vez alcanzaba incluso a los militares. El año 24 ellos también eran parte de la cuestión social, porque también los sueldos de los militares, la ley de ascenso, eran muy mal. Los militares lo pasaban muy mal. La tensión con el Congreso avanzaba a niveles críticos. El empuje definitivo surgiría desde el interior de su propio edificio. En medio de la crisis de legitimidad, los congresistas decidieron darle prioridad a un proyecto de ley que les otorgaba dinero para sus labores parlamentarias. Porque permite que personas que no tienen ingresos personales puedan entrar al Congreso y puedan entonces vivir de su trabajo en el Congreso y no tengan que ser gente de fortuna que por su fortuna personal puede dedicarle tiempo al Congreso. Esa es la idea de la dieta parlamentaria. Tras la expedita aprobación de la dieta parlamentaria, la indignación escaló hasta un grupo de jóvenes oficiales del ejército. Los militares manifestaron su malestar en las gradas del Congreso a través de un particular gesto que sería bautizado por la historia como el ruido de sables. La presión militar surtió efectos inmediatos. Van a las tribunas del Congreso y establecen una presión simbólica, hacen sonar sus sables justamente para hacer notar el malestar, que mientras las leyes sociales duermen en el olvido en el mismo Parlamento está votando con una celeridad inusitada el aumento de su dieta parlamentaria. En 2 días, el Congreso aprobó una larga lista de proyectos sociales que habían esperado tramitación durante años. Es imposible no hacer el símil respecto a la celeridad, porque con esta intervención social en un día se despachan todas las leyes que habían estado por años dormidas, en un solo día se despachan con una celeridad insospechada. Yo creo que ahí la ironía y el símil es de todo punto elocuente. La tensión no se dio con la aprobación de esas leyes. Acorralado por la presión militar y por una crisis política que parecía terminal, el León de Tarapacá presentó su renuncia al Congreso. Presenta su renuncia al Congreso Nacional y el Congreso no se la acepta. Le da un permiso para salir por 6 meses y desde el día 1 que Alessandri puso un pie fuera de Chile empezó a conspirar precisamente para volver. Presentamos la primera toalla inspirada en la verdad. Comerciales, pinches comerciales. Ya, lo que no podemos negar es el buen documental, el buen reportaje que es. Pero por razones de tiempo no lo vamos a ver entero.
Aquellos que lo quieran ver entero, este buen reportaje dura 16 minutos. Por esa razón no lo podemos ver entero. Aparece en portafolio en el link de la penúltima clase, con el objetivo del día de hoy, que es el siguiente. Es contrastar distintas cartas magnas de nuestra historia. ¿Qué van a hacer? Una tabla de comparación o línea de tiempo. Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos. ¿Qué prefiero yo? Que me hagan una tabla de comparación. Porque vamos a ver en qué se diferenciaba y en qué se parecían. Pero yo ahora, en la pizarra, les voy a mostrar una línea de tiempo con las constituciones de nuestro país. Voy a hacer énfasis en aquellas que eran provisorias, en otras que fueron permanentes, y así. Ahora me voy a la pizarra. Taira, tiene la manito arriba, te escucho. Ah, no, profe, no. Se me había olvidado bajarla. Ah, ya. Ahí está. ¿Te gustó el reportaje? Sigue con la manita arriba, se la voy a bajar. Martina Quiroz. Martina, te escucho. Que en la pantalla no hay nada. ¿No se ve la pizarra? Está en blanco. No. Ah, sí, Ah, ya. por eso. Ya. ¿Qué les voy a mostrar acá yo? Una línea de tiempo, que esto igual les va a servir a ustedes. Porque vamos a hacer ese contraste tan verosímil e inverosímil con lo que es la Constitución. Ahí tenemos la línea. Con otro color vamos a poner ya en 1818 la independencia de Chile. Ya tenemos en 1833 Constitución la Constitución conservadora, ¿cierto? Tenemos una Constitución conservadora por la República Conservadora o República de los Decenios. Nos encontramos ahora en 1925 con la Constitución de Alessandri. Y ahora,
¿Qué nombre le pondría usted a la Constitución que nos rige en la actualidad, que es la Constitución de 1980? Señorita Francesca Suárez, ¿qué nombre le pondría usted? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué nombre le pondrías a la Constitución de 1980? No sé, a ver. No sé, profe. ¿Qué nombre le pondría? ¿Sabes quién estaba al cargo del país en ese momento? ¿Del cuánto? ¿Del 1900 cuánto? En 1980, ¿quién era la máxima autoridad? Mm, ah, mm, no, profe. Ya, tranquila, no se preocupe. Le vamos a poner 1980 Constitución. Ojo acá con el término, para que no se malentienda, y que es un término correcto. Es una constitución elitista. ¿Por qué? Porque fue hecha entre cuatro paredes, ¿ya? Fue hecha entre cuatro paredes. Pese a que tenga artículos que habla de todos, hay algunos en los cuales se siguen beneficiando los mismos de siempre. Hay algunas en las que se siguen beneficiando los mismos de siempre. ¿Qué sucede ahora? Está en las manos de nuestra generación, ustedes, de que esto cambie. De que la constitución próxima pueda hablar de todos y beneficiar a todos, no solamente a unos pocos. Así que eso, chicos. Vamos a ver ahora si se ha cumplido el objetivo de hoy, que es contrastar distintas constituciones de nuestro país. Y como meta de aprendizaje, ¿cuál sería? Una muy buena meta de aprendizaje es responder una pregunta. ¿Por qué, pese a la corta historia de nuestro país, ya se busca impulsar una cuarta carta magna? Le voy a activar el audio a la señorita Ignacia Asensio. Ignacia. ¿Cómo, profe, me la puede...? Ignacia, con la línea de tiempo y con la tabla que ustedes van a confeccionar, ¿será posible contrastar las tres constituciones de nuestro país? ¿Las tres constituciones que hemos tenido? Sí. ¿Cierto? Los nombres dicen mucho de lo que eran, ¿cierto? Sí. Conservadora, eso es derecha. La constitución de Alessandri liberal. Y una constitución elitista es ultraderecha. Entonces, ya es posible contrastar. Así que eso, chicos. Espero que esta clase les haya gustado. Esperemos que YouTube no nos bloquee el contenido. Y nos reencontramos en la próxima clase. Nos vemos el lunes. Recuerden que para ciencias deben tener materiales. Será, chicos, hasta la próxima. Aquellos que tengan dudas pueden seguir visualizando el reportaje que aparece en la penúltima clase de portafolio. Será hasta la próxima, chicos. Cuídense, descansen